Buenos días, estimados profesores. Mi nombre es Juan Carlos Romero. Soy el gestor de cultura y modelo pedagógico del convenio celebrado con la SED y la Universidad EAN. Y hoy les quiero hablar de la importancia de las metodologías enfocadas en competencias y cómo se pueden implementar en el currículo. Aquí es muy importante tener claro qué es competencia y por lo tanto se entiende por competencia la capacidad que tiene una persona en la resolución de problemas en un contexto situado. Esto es lo más importante. Con base en dicha definición, la formación basada en competencias busca replantear procesos académicos y pedagógicos que giran alrededor del aprendizaje, en relación con las estrategias de aprendizaje y evaluación. En esta perspectiva, el aprendizaje centrado en el estudiante requiere unas propuestas con metodologías activas, por ejemplo, retos, estudios de caso, aulas invertidas, pedagogías activas que respondan a las necesidades del estudiante en un contexto real y sobre todo a la resolución de problemas enmarcadas en la línea de profundización que ofrece la institución. Las competencias entonces surgen como un espacio de cambio, de productividad y con ellas al estudiante se le ofrece un panorama bastante amplio en el cual se puede desempeñar con cualidades y características que lo hacen único como un valor diferenciador en competitividad en nuestra sociedad y sobre todo en las exigencias del siglo XXI. Aquí abordamos la etapa del diseño curricular. Aquí es muy importante tener claras los 4 aspectos o etapas del diseño curricular enfocado a competencias. Primero debemos definir los propuestos educativos del plan de estudios. Luego, hacernos la pregunta, ¿cómo desarrollar esas competencias que buscamos a través de nuestro plan de estudios? Luego, ¿qué condiciones debe tener el estudiante para el desarrollo de las competencias? Y el último, que es uno de los más importantes, la evaluación del currículo. Aquí debemos salirnos de nuestra zona de confort. Aquí debemos replantear esa actividad que venimos haciendo como docentes de una clase magistral tradicional y explorar nuevos ámbitos. Aquí surge la pregunta, sobre todo en el último ítem. Voy a seguir como docente evaluando con exámenes que solo evalúan conocimiento momentáneo, es decir, memoria, o vamos a evaluar a través de diferentes ejercicios al estudiante para comprobar si el estudiante está preparado para asumir los retos de nuestra sociedad, de nuestra época. Por lo tanto, debemos entender la competencia como un todo. Y este todo está compuesto por 3 elementos fundamentales. El ser, que tiene que ver con el estudiante, y aquí surge el interés de la motivación hacia el conocimiento. Muy importante entender a nuestros estudiantes en todas sus dimensiones, en su dimensión física, en su dimensión psicoafectiva, su dimensión intelectual, su dimensión sociopolítico, axiológica y cultural. Es importante entender que el contexto en el que vive el estudiante, lo que lo hace ser, para saber identificar sus necesidades y plantear los ejercicios que se van a evaluar por competencias. Luego tenemos el saber. El saber es la relación de conocimiento que debe conocer, es decir, los conocimientos adquiridos, los conceptos y las relaciones que hace con ese conocimiento. Y por último, el hacer, que nosotros lo llamamos saber hacer, que responde a las experiencias y habilidades. Vamos a verlo más claramente. En esta imagen tenemos 4 aspectos fundamentales que van relacionados con el enfoque basado en competencias. El estudiante aprende a ser, tiene que ver con lo que él es y su contexto que lo forma. Luego, aprender a ser es qué hace con ese conocimiento. Pero antes de eso, de saber qué hacer, debe aprender a conocer, es decir, aprender a aprender.
Y aquí es muy importante que el estudiante a partir de esta metodología vaya creando estrategias de metacognitivas y autorregulación. ¿Qué quiere decir eso? Que él haga una autorreflexión crítica de su proceso de aprendizaje, que él identifique cuáles son sus aciertos, cuáles son sus fallas en ese proceso y a partir de esas fallas, esas falencias, crea unas estrategias que les van a brindar oportunidades de superar esas falencias que se le van a ir presentando o esos obstáculos que se le van a ir presentando en el camino de su proceso de aprendizaje. Y el más importante de todo, sobre todo en esta sociedad actual, el aprender a vivir juntos, que es el convivir. Y aquí hablamos de trabajo colaborativo. Y es muy importante que nosotros identifiquemos qué es trabajo colaborativo y se lo transmitamos a los estudiantes. Hay una falsa idea de el trabajo en grupo. El trabajo en grupo en este momento los estudiantes, ustedes los han identificado, eh, cuando les ponemos un trabajo en grupo, lo que ellos hacen en la mayoría de casos es dividir el trabajo. Eso está bien, pero lo que no está bien es que llegan cada uno coloca su parte como un individual y presentan su parte, un trabajo en grupo, pero en manera individual. Entonces es muy común cuando hacemos exposiciones, cuando le ponemos exposiciones a los estudiantes, que si le preguntamos la parte de un compañero a otro, no tienen la respuesta adecuada porque lo que hicieron fue dividir el trabajo, buscar individualmente y pegar, armar como un rompecabezas, pero donde a veces las piezas no encajan. El trabajo colaborativo es totalmente opuesto a eso. El trabajo cooperativo sí lleva una parte individual donde el estudiante hace una búsqueda de algún tema o del trabajo como tal, pero llega un momento que el grupo debe discutir y a partir de discusión debe llegar a una reflexión para entregar un producto de resultado de la discusión colectiva. Y cuando se hace de esta forma, todos los estudiantes son capaces de responder por todo el conjunto del trabajo, ya que hubo una socialización previa y a partir de intercambio de ideas y de argumentos se llegó a una conclusión efectiva. Y eso se ve reflejado en la sociedad. Y eso es lo que estamos buscando, que nuestros estudiantes a partir de este tipo de enfoques aprendan a vivir juntos, a convivir y a trabajar colaborativamente en beneficio común. La formación en competencias entonces se convierte en un espacio valioso para mejorar la práctica docente, con una premisa fundamental que es buscar estrategias que respondan a cómo el estudiante aprende. Esto implica un compromiso y una responsabilidad social frente a nuestros estudiantes, hacia nuestra formación, frente a la formación de los estudiantes. Su quehacer se convierte en una dinámica de construcción reflexiva, crítica, abierta y argumentativa y sobre todo creativa, sustentada en el vivenciar del saber práctico, es decir, ¿qué hacemos con ese conocimiento en un contexto práctico? Nuestra coyuntura actual y sobre todo la última década nos ha replanteado lo que nosotros esperamos o que nuestros estudiantes esperan al salir de nuestros colegios y nos está, nos está exigiendo unas competencias que se van enfocadas al siglo XXI y eso tiene que ver con las maneras de pensar, las maneras de trabajar, las herramientas para trabajar y la manera de vivir junto. Y eso es lo que se busca a través de el enfoque basado en competencias. Maneras de pensar, debe desarrollar un pensamiento crítico para resolver problemas y aprender a aprender. Ya lo había mencionado. Maneras de trabajar, una comunicación asertiva y de manera colaborativa, unas herramientas para trabajar es apropiación de las tecnologías digitales y un muy buen manejo de información, ya que tenemos en Internet encontramos miles y millones de datos de información. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo seleccionamos? Eh, ¿Qué estrategias utilizamos para seleccionar la información correcta y la más apropiada en el contexto correcto?
y maneras de vivir, es decir, la vida y su proyección de carrera, la responsabilidad social y personal y la ciudadanía local y global. ¿Cómo entendemos nuestra localidad? Que es muy importante no olvidarnos de nuestro contexto local, pero tampoco podemos dejar a un lado lo global, ya que sabemos que estamos en un mundo digital y globalizado. Y esta coyuntura actual lo ha demostrado. Ahora, en este orden de ideas, las competencias, la competencia como acción se asume de dos maneras. Una parte conceptual que define su significado, es decir, cuando la persona competente interioriza su conocimiento y puede evidenciar el saber. Este proceso responde a una competencia semántica del tema a tratar y la otra parte corresponde a la pragmática que reconoce cómo poner en práctica el conocimiento que posee y que se ha adquirido o se va a vivenciar en el saber hacer. Y responde ante qué casos o situaciones se puede aplicar, en consecuencia cuando se ha llegado a esa competencia. Por lo tanto, debemos identificar varios tipos de competencias. Nosotros desde la universidad hemos propuesto estos tres tipos de competencias a trabajar en nuestros planes de estudio. Esenciales o básicas, las transversales y las disciplinares. Las esenciales o básicas son competencias cognitivas y comunicativas que incluyen cómo la persona asimila la información y cómo se desarrolla el pensamiento. Lo cognitivo responde a la asimilación y el proceso de la información, es decir, cómo se aprende. Y de ahí se establecen habilidades de pensamiento como abstraer, sintetizar, analizar, tomar decisiones y criticar. Y todas estas subyacen al proceso de pensamiento como la interpretación, la comparación, la generación, entre otros. También tenemos las competencias transversales, que corresponden a aquellas competencias que permean todo el currículo, lo cual hace sistemático. Estas competencias van ligadas directamente a los perfiles digitales, crítico, científico, colaborativo, creativo, sostenibilidad, etc. Ya depende mucho de la línea de profundización que ustedes quieran manejar, pero estas se van a ver reflejadas a lo largo del proceso del aprendizaje del estudiante y de manera directa o indirectamente en todas las clases y en todas las disciplinas. Y por último, vienen las competencias disciplinares, que ya tienen que ver con el proceso formativo propio de cada área de disciplinar. En este caso, debemos analizar qué es lo que buscamos desde cada disciplina y desde cada materia o curso para poder establecer unas competencias disciplinarias puntuales y que vayan directo a lo que se espera en la clase o en nuestra área curricular. Las competencias se van articulando a medida que se van a ir desarrollando. Entonces tenemos una competencia determinada y esta se va a ir revisando con los resultados de aprendizaje, con varios resultados de aprendizaje que se van permeando con el conocimiento, con las habilidades y con la evaluación. Y estas evaluaciones van directamente enfocadas a entregas de evidencias y criterios de evaluación, que es lo que llamamos rúbricas. Para las rúbricas debemos tener unos indicadores de logro que responden a una actividad realizada a través de la cual se evidencia una competencia. Y para eso existen tres niveles de indicadores de logro para cada competencia. Un indicador, el primero que es el que introduce, luego uno que refuerza y otro que enfatiza. A su vez, en el nivel de introducción de la competencia se desarrollan los procesos de conocimiento, de comprensión. Es decir, el primer acercamiento a la temática como tal, que se está desarrollando en la competencia. Luego viene un nivel de refuerzo. Y este refuerzo son los procesos de aplicación y análisis. Es decir, cómo vamos aplicando
a partir de una reflexión, un análisis, cómo aplicamos eso que aprendimos a la práctica, es decir, el saber hacer. Y finalmente, el nivel de evaluación, de enfatización, que el nivel de énfasis que es donde se desarrollan los procesos de síntesis y evaluación, donde vamos a partir de unos criterios o de una rúbrica, vamos a evaluar ya las competencias. Que es muy importante diferenciar de la evaluación tradicional. La evaluación tradicional solamente estamos evaluando un conocimiento, yo lo llamo un conocimiento de memoria, donde el estudiante estudia para un examen y contesta lo que estudió. Con la rúbrica se hacen diferentes momentos. Primero se hace una evaluación, luego se hace una retroalimentación de un proceso y a partir de eso, una retroalimentación, se da un resultado que puede ser cuantitativo o cualitativo. Entonces, es muy importante identificar eso y generar la pregunta. ¿Vamos a seguir evaluando cuantitativamente, es decir, calificando, o vamos a realmente a cumplir una evaluación de un proceso eh, con una retroalimentación y considerando otros tipos de evaluación no numérica, sino ya más cualitativa? Bueno, este es un pequeño resumen de lo que buscamos con el enfoque en competencias, cómo lo vamos a ir integrando poco a poco nuestro currículo y espero verme personalmente con ustedes en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes y hasta luego.